Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, en el día de hoy les traigo un nuevo video sobre Kubernetes, esta vez para la parte práctica del videito que hemos visto la vez pasada. Me quedó medio largo, 1 hora aproximadamente, así que en la descripción del video le voy a dejar todas las marcas del tiempo. Y básicamente les voy a estar mostrando un proyectito bastante sencillo, cómo lo vamos a levantar en un entorno local. Y al final del video les voy a dejar un pequeño challenge para que ustedes por su cuenta puedan ponerse a práctica bueno, todos estos conceptos que hemos aprendido. Sin mucha más introducción, vamos a empezar. Excelente, entonces para empezar este video les voy a comentar un poquito primero cómo va a estar estructurado. Va a constar de tres partes. Vamos a hacer primero un recorrido sobre el proyecto que vamos a utilizar para practicar. Es algo bien sencillito, ya van a ver. Luego les voy a mostrar cómo está levantado mi laboratorio para tener un entorno de Kubernetes. Desde ya les adelanto, no hace falta que ustedes utilicen el mismo. Les voy a mostrar simplemente cómo yo lo tengo levantado. Y una vez que ya hayamos visto esa parte introductoria, vamos propiamente dicho a meter manos a la obra, a empezar a jugar un poquito con Kubernetes en sí. Entonces, en la descripción del video yo les voy a dejar un repositorio que es donde van a estar todos estos archivos, pero básicamente lo que vamos a tener son dos aplicaciones, ¿sí? Una aplicación que va a ser un simple contador de visitas. Cada vez que nosotros refresquemos la página, va a decir cuántas veces ha sido visitado y una página que simplemente va a estar dándonos un saludo en más de una ruta, en más de un idioma. Por ejemplo, este está en español, vamos a poner uno en italiano, ¿sí? Uno en inglés y así. ¿Sí? Tenemos 4 rutas aproximadamente y bien sencillito como verán. Está bueno tener a mano el diagramita de arquitectura. Esto les recomiendo que si van a seguir este video en una segunda pantalla, cuando ustedes estén practicando, lo tengan a mano o incluso lo pueden imprimir o tenerlo en el celular, pero está bueno que lo tengan a mano para tener una referencia rápida de qué es lo que estamos intentando hacer, ¿sí? Entonces, como verán aquí, ¿qué es lo que vamos a levantar? Aquí a la derecha vemos que tenemos nuestros dos deployments que corresponden a cada una de las aplicaciones. Por una parte tenemos una aplicación saludo, que es la que les mostré recién, que nos da un saludo en 4 idiomas. Vamos a tener un deployment, un contenedor, y esto vamos a estar llegando a través de un service llamado AppSaludo Service. Para llegar aquí tenemos un ingress con sus reglas de la ruta AppSaludo y bueno, un ingress Nginx controller que va a ser el que va a estar manejando a nuestros ingress. Lo mismo para la aplicación de contador, nada más que la particularidad que va a tener esto es que en nuestro deployment, nuestros pods van a ser pods de dos contenedores, no uno, sino dos contenedores a la vez en el mismo pod, ¿sí? Nuevamente, para llegar a esta aplicación, vamos a llegar a través de un service. Este service se conecta con el contenedor de nuestra aplicación en Python. Ahí se las voy a mostrar rápidamente. Esta aplicación en Python se conecta con un Redis, que es el que va a ser de caché para llevar la cuenta de las visitas. También vamos a llegar a través de una regla del ingress que va a estar manejado por el mismo Ingress Nginx Controller. Y aquí entra en juego algo que no les mencioné en el video anterior, pero vamos a crear un namespace. Un namespace es un recurso de Kubernetes que es utilizado para, de una forma lógica, poder separar recursos. Esto capaz que cuando tenemos pocas aplicaciones no tiene mucho sentido, pero a medida que en nuestro clúster empezamos a tener muchas aplicaciones, muchos componentes, es ideal el uso de los namespace, ya que nos va a dar una forma de organizar nuestros recursos en función del proyecto que vamos a estar levantando. Entonces nosotros vamos a crear un namespace con el nombre intro K8s. Ya luego lo vamos a ver un poco más en detalle. Las aplicaciones son dos aplicaciones en Python bien sencillitas. La idea era no complicarlo mucho con el código. Son aplicaciones hechas en Flask. Una se conecta al Redis, el otro no, porque simplemente tiene 4 rutas, cada una en cada idioma y bien sencillito. Todo esto va a estar en el repositorio. Y a su vez les doy aquí un Docker Compose si quieren hacer las pruebas localmente para ponerse a jugar. Esto es básicamente lo que está ejecutándose ahora mismo en mi local. Entonces vamos a detener esto. ¿Sí? Vamos a utilizar el comando Docker y listo. Perfecto.
Bien, las imágenes también las he publicado en mi Docker Hub, matiops barra intro K8s, que es esto que tenemos aquí. Este ahora mismo está como un repositorio público, pero bueno, ustedes pueden utilizar su propio repositorio si ustedes quieren jugar. Para eso les proveo el código. Ahí en el cluster de Kubernetes vamos a utilizar este repositorio. Como les había comentado, tenemos código en GitHub. Esto yo lo pongo en la descripción del video, donde van a estar todos los recursos, incluido un README, con la descripción y algunos comandos útiles. Perfecto. Entonces, muy bien. Ese va a ser el proyecto que vamos a estar levantando. Ahora voy a pasar a comentarles un poco cuál es el entorno de desarrollo que yo he levantado localmente. Porque todo muy bonito, pero necesitamos un clúster de Kubernetes en donde ejecutar estas aplicaciones. Entonces, para eso yo voy a estar utilizando MicroK8s, que es un clúster de Kubernetes provisto por la gente de Canonical. Pero, como les comentaba, no hace falta que utilicen MicroK8s, pueden utilizar si quieren Minikube o si tienen algún clúster con el que puedan jugar en AWS o en Azure, está todo bien. Cada uno va a tener sus particularidades, lo mejor para conectarse o para poder traer las imágenes de Docker. Pero bueno, eso ya queda a criterio de cada uno. A mí me pareció que MicroK8s era bastante sencillito para que podamos empezar. ¿Sí? Bien. Otra herramienta que es importante que ustedes tengan instalados en sus computadoras es QCTL, la herramienta por líneas de comandos de Kubernetes. También les dejo en el repositorio un enlace donde lo pueden descargar e instalar. ¿Sí? Lo vamos a estar utilizando para ejecutar los comandos de Kubernetes. Perfecto. Entonces ya con esto vamos a tener nuestro entorno listo. Como les comentaba, yo voy a estar utilizando MicroK8s. A ver, estamos aquí. Perfecto. Entonces, para iniciar el clúster, bien simple y sencillito, vamos a hacer MicroK8s start. Esto va a demorar un ratito. Bueno, acá tengo que colocar mi contraseña por tema de permisos. Muy bien, entonces luego de unos segundos o minutos nosotros vamos a tener nuestro clúster de MicroK8s ya levantado. Ahora bien, nosotros necesitamos conectarnos a ese clúster, decirle a QCTL dónde está el clúster que nosotros vamos a estar queriendo utilizar. Porque ¿qué suele suceder? Nosotros podemos estar trabajando con más de un clúster. Podemos estar trabajando con un clúster de producción, de desarrollo, de QA, uno local, etc. Entonces nosotros necesitamos que nuestra consola de alguna forma sepa cómo llegar a ese clúster, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es configurar el contexto. En Kubernetes el contexto, lo van a escuchar mucho nombrar, es básicamente justamente esto que estamos necesitando. Es un archivito que le va a estar diciendo a QCTL dónde está nuestro clúster, cuál es su nombre, el método de autenticación, etc. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de contexto, piensen en decir, bueno, voy a decirle a QCTL cuál es el archivo de configuración que voy a estar utilizando para conectarme a determinado clúster. ¿Sí? Nosotros tenemos entonces nuestro clúster en MicroK8s levantado. Aquí les dejé en el README algunos comandos útiles. Entonces fíjense, luego de hacer el MicroK8s start, nosotros vamos a generar este archivito de configuración la primera vez que lo levantemos, ¿sí? Y por comodidad, yo lo voy a estar guardando en un archivo que se llama MicroK8s. Cuando ustedes instalen QCTL, van a ver en su home que les crea una carpeta .q. Adentro de esa carpeta .q van a ver archivitos de configuración. Y bueno, entonces como yo estoy seteando un contexto, estoy generando un archivo de configuración lo de Kubernetes, lo voy a colocar ahí adentro. Recomendación, siempre traten de utilizar un archivito de configuración determinado para cada clúster al que ustedes se vayan a conectar. Esto cuando sigan una otra guía o lean la documentación va a tener un poco más de sentido, pero van a ver que muchas veces les dice simplemente hacelo con MicroK8s config y ya les va a escribir en un archivito, fíjense lo que les estoy mostrando, ¿sí? Voy a hacer ls en el home.q, ¿sí? Fíjense.
Cuando ustedes instalan QCTL, les va a crear esta carpeta caché y este archivo config. Aquí es por donde por defecto se guardan los archivos los datos del contexto del clúster. Y cada vez que ustedes dicen, por ejemplo, microKS config o AWS CLI config EKS, por ejemplo, les va a estar pisando ese archivo. Lo que yo estoy haciendo, en vez de pisar el archivo de config, es crear uno nuevo con el nombre de cluster. Les recomiendo hacer eso por una cuestión de orden, simplemente. Perfecto, entonces hemos generado nuestro archivito de configuración, donde va a estar el contexto de cómo conectarse al clúster. Lo que vamos a hacer ahora es, listo, decirle a la consola cuál es el archivo de configuración que vamos a estar utilizando, porque como les dije, más de una vez podemos tener más de un clúster al mismo tiempo que nos querramos conectar. Entonces eso lo vamos a hacer simplemente con un seteo de una variable de entorno que es qconfig. Le decimos dónde apuntar con el archivito que nosotros queremos jugar y ya es suficiente. De esa forma nosotros tenemos seteado el contexto. Una aclaración, no es la única forma de hacerlo. Se puede utilizar un comando nativo de QCTL que setea el contexto, pero para mí esta es la forma más sencilla. Ustedes con la práctica, fíjense qué forma les queda más cómoda. Muy bien, entonces, lo que vamos a hacer ahora para ver que efectivamente nosotros estamos conectados al clúster es ejecutar el comando QCTL, por ejemplo, get namespaces. ¿Sí? Esto lo que vamos a hacer es decirle, tráeme todos los namespaces que hay en el clúster ahora mismo. ¿Sí? Y nos trae el namespace por default y varios que son de sistema. Entonces de esta forma yo ya sé que estoy conectado al clúster. Simplemente le dije QCTL tráeme determinados recursos. Le podría haber pedido que me traiga pods, deployment o lo que sea, pero bueno, yo utilicé namespaces para saber que estoy conectado. Perfecto. Vienen también para algunas consolas onda Bash o ZShell, algunos plugins que les ponen acá en un costadito cuál es el contexto en el que ustedes están conectados. Se los recomiendo instalar. Yo no lo instalé aún, pero en algún momento lo haré. Bien. Les había comentado que a mí me pareció interesante utilizar microKS y es que tiene una posibilidad de habilitar ciertos add-ons de una forma más fácil. Yo estoy utilizando este add-on que es el de Dashboard, que es una herramienta gráfica para que nosotros podamos ver cuáles son los recursos que están desplegados en el clúster. Tenemos una alternativa que es Lens, es una herramienta visual muy conocida para ver justamente nuestro nodo, nuestros pod, deployments. Pueden utilizarlo si ustedes quieren, pero les voy a mostrar rápidamente cómo utilizar el dashboard de microKS para que sepan que esta herramienta está y vale la pena revisarla. Entonces nosotros la habilitamos, se la tenía habilitado de antes, vamos a generar un token. Esto, una vez que me devuelve el token, lo voy a editar, así que por eso va a saltar el video ahora. Bien, entonces, una vez generado el token, lo que vamos a hacer es ejecutar el paso número 3. Ya les voy a explicar un poco qué es lo que es este comando propiamente dicho. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos este comando ejecutado, lo que vamos a hacer es meternos a esta dirección a través de un navegador. ¿Sí? Nos va a decir que la conexión no es segura, no importa, accedemos. Bien, aquí lo que vamos a hacer es simplemente elegir la opción token. Aquí vamos a agregar el token que hemos copiado del comando anterior. Y ahora vamos a pegar, entonces, e iniciamos sesión. Perfecto, entonces nosotros aquí tenemos un Kubernetes Dashboard que nos va a estar mostrando todos nuestros recursos de Kubernetes que va a estar funcionando, ¿sí? Y aquí podemos filtrar por namespaces. Bien, les voy a comentar rápidamente lo que hicimos para llegar aquí. Nosotros en este paso 4 hemos ejecutado un comando de pur forwarding. Lo que hacemos nosotros con un port forwarding es básicamente, vamos a tomar como ejemplo esta imagen de la arquitectura, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros ya tenemos en nuestra máquina configurado el contexto. Sabemos cómo llegar al clúster, ya sabemos su dirección y estamos autenticados. Entonces con un port forwarding lo que estamos haciendo es un puente que nos permite a nosotros directamente conectarnos a un service determinado, ¿sí? Sin necesidad de un ingreso antes. Esto está muy bueno para hacer debugueo, para hacer desarrollo, para hacer algunas pruebas, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es decirle, hazme un port forwarding sobre el namespace QSystem y al service que se llama Kubernetes Dashboard. Este service es el que de fondo está
bueno, ruteando el tráfico hacia los pods del Kubernetes Dashboard, que es lo que vemos aquí. Y lo que está haciendo es un mapeo del puerto en el 10.444, es mi puerto local, por eso yo tengo que ingresar por el puerto 10.444 y lo mapea al puerto 443 del pod. Luego, si hace falta indagar un poco más sobre qué es un port forwarding, lo podemos hacer, pero en el mientras tanto les comento que eso es lo que hemos hecho. Bien, hasta aquí entonces todo esto lo hicimos para tener una herramienta gráfica que nos permita ver qué es lo que está sucediendo en nuestro clúster. Como les había dicho, ustedes pueden utilizar el Kubernetes Dashboard o pueden utilizar Lens. Cualquiera de los dos sirve, ¿sí? Muy bien, perfecto. Entonces, ya con eso, nosotros tenemos nuestro laboratorio levantado, ¿sí? Y pasamos a jugar propiamente dicho con nuestro clúster. Perfecto. Entonces, como les había comentado, estaría bueno que ustedes tengan bien presente esta imagen, tenganla anotada, apuntada en un costadito, impreso o en otra pantalla, porque esto nos va a dar una idea a alto nivel de qué es lo que vamos a desplegar. Nuestra solución la podemos partir básicamente como si fuera en dos partes. Por una parte vamos a tener nuestra aplicación de saludo, ¿sí? Y por otra parte, nuestra aplicación de contador. Entonces, lo que vamos a hacer es cada una de estas partes describirlas con unos archivos de Kubernetes que llamamos manifiestos, ¿sí? Para crear los pods, los deployments o los services en este tutorial no vamos a hacer uso de los comandos de kubectl. Simplemente me parecía más cómodo hacerlo con los manifiestos. Entonces vamos a empezar a ver lo que es un manifiesto. Y para verlo con uno bien sencillito, vamos a ver el manifiesto de nuestro namespace. Entonces, para crear este namespace, vamos al archivito de manifiesto, que lo tenemos aquí. Puede ser intimidador al principio, pero ahora les voy a comentar un poco qué es cada cosa. Y también como ayuda les he puesto algunas anotaciones. Un manifiesto en Kubernetes no es más que un archivo YAML que nos describe las propiedades del recurso o los recursos que queremos crear. En un mismo manifiesto nosotros podemos tener más de un recurso definido. Piénselo así como una versión un poco más completa de un archivo Docker Compose, por ejemplo. Ahora bien, van a notar que, ahora les voy a comentar bien, pero que los archivos de manifiesto hacen mucho uso de etiquetas. Kubernetes utiliza muchísimo las etiquetas para modificar el comportamiento de los recursos o como así también para una cuestión meramente informativa. Entonces, nosotros queremos crear un namespace con el nombre intro-k8s. ¿Sí? ¿Dónde vamos a colocar eso? Acá, en la sección bien más indentada que tenemos abajo a la derecha. Para los que están empezando recién entonces con Kubernetes, yo les recomiendo que no lean los manifiestos línea a línea, empiece con lo que está más indentado, es decir, más abajo a la derecha. Nosotros capaz venimos de Docker Compose, estamos acostumbrados a leer las cosas línea por línea, pero en un principio les recomiendo que prueben hacer esto justamente, que es ahí donde va a estar la información que ustedes van a querer ver. No significa que lo que está arriba no sea importante, ahora les voy a comentar, pero en un primer vistazo, fíjense ahí. Bien, vamos a escribir un poco qué son estas 6 líneas. La primera línea que tenemos aquí, API version, esto da información respecto de la versión de la API de Kubernetes. Esto es importante, no cambia muy seguido, pero es importante tenerlo en cuenta porque esto va variando en función de la versión de Kubernetes que nosotros tengamos. Cada 2 o 3 versiones pueden ver que dice barra B1, barra B1 beta, o sea, esto va a ir cambiando. Les recomiendo siempre, sea el recurso que ustedes vayan a crear, en este caso un namespace, si están en la duda, remítanse a la documentación, vean qué versión de clúster ustedes están ejecutando y en función de eso van a saber cuál es la API versión que tienen que utilizar, ¿sí? En kind tenemos el campo que le dice a Kubernetes qué tipo de recurso nosotros queremos crear justamente. En este caso en un namespace, entonces le decimos kind namespace. Luego tenemos la sección metadata, que aquí nosotros colocamos etiquetas del índole key value, o sea, una clave y un valor. Y como les comentaba, esto puede ser
meramente informativo, por ejemplo, poner un label, una etiqueta que sea el nombre del recurso que nosotros estamos creando. Puede ser una etiqueta que diga el nombre de quién lo está manteniendo, el nombre del proyecto, pueden ser cosas informativas, o en algunos casos, ya vamos a ver más adelante, esta parte de metadata se puede utilizar un poco para modificar el comportamiento del recurso que estamos creando, ¿sí? Bien, en este caso, nosotros decimos que el recurso namespace que estamos creando va a llamarse intro K8s namespace. No lo confundamos con el valor del nombre namespace que nosotros queremos crear. Esto a lo mejor al principio puede costar un poco entenderlo. Ahora cuando lo apliquemos lo vamos a ver bien cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero nosotros vamos a crear un namespace que se va a llamar intro K8s. Entonces lo colocamos en el campo name. ¿Cómo creamos este recurso? Perfecto, nos aseguramos de estar en el directorio que corresponde, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar el comando kubectl apply, vamos a decirle aplicame un archivo -f, quiero que vos crees recursos en función de lo que está en el archivo namespace.yaml, ¿sí? Entonces acá nos va a llegar un mensaje que nos dice, mira, he creado un recurso del tipo namespace que se llama intro K8s. Nos vamos, por ejemplo, a ver, quiero probar en Lens, vamos aquí a namespaces y van a ver que tenemos un namespace del nombre intro K8s creado que antes no estaba. Si quieren pueden verlo también desde el Kubernetes Dashboard, eso está por estaba por espacios de nombre. Sí, bueno, la traducción puede hacerla medio complicado al principio. Intro K8s y la fecha de creación. Perfecto. Entonces, hemos creado nuestro namespace, nuestro primer recurso de Kubernetes. Todos los recursos que nosotros vamos a desplegar ahora de app contador, app saludo y el ingress lo vamos a desplegar sobre el namespace y intro K8s. Supongamos que yo cometo un error. No quería llamarlo intro K8s. Lo quiero llamar, no sé, intro K8s tutorial, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer para volver atrás? Bueno, supongamos que nosotros queremos eliminar lo que nosotros describimos con este archivo. Hacemos kubectl remove -f namespace. Perdón, ahí. Perdón, me equivoqué. No es remove, es delete. ¿Sí? Entonces fíjense que nos dice que el namespace ha sido borrado. Si nosotros venimos acá, vamos a ver que nos dice que lo está terminando y ya no existe más, ¿sí? Bueno, como nos hace falta tenerlo creado, porque ahí es donde vamos a estar aplicando todo, lo voy a crear nuevamente. Fíjense lo rápido que es crear y eliminar recursos con manifiestos, ¿sí? Eso es una gran ventaja. Perfecto. Vamos primero por la aplicación de saludo, que es la más sencillita, ¿sí? Y aquí, en un solo manifiesto, yo he descrito las dos componentes, el deployment y el service. Vamos a ver un ratito de vuelta esta imagen, no, sino la del diagrama. Entonces, nosotros aquí tenemos en app saludo un service que va a estar escuchando en el puerto 8000 y va a estar dirigiendo el tráfico al puerto 8000. Perdón, 8001 al puerto 8000. Lo dije al revés, ¿sí? Y nuestra aplicación va a estar escuchando en el puerto 8000 propiamente dicho. Si ustedes se quieren fijar, aquí en app saludo vemos que el código está escuchando en el puerto 8000, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos nuestra imagen, nuestro diagrama aquí. Entonces nuestro deployment va a tener por ahora una sola réplica de este pod que está comandando aquí. Vamos a ver primero cómo se describe un deployment. Entonces vamos a aplicación saludo. El deployment es todo esto que tenemos aquí. A no asustarse, son muchas cosas. Les había comentado recién, empiecen por lo que está más indentado, es decir, más abajo a la derecha y a partir de ahí vamos a empezar hacia arriba. ¿Qué es lo que tengo más hacia abajo, hacia la derecha? Esta sección de acá, ¿sí? Desde esta sección, template hacia abajo, es donde yo tengo definido mi pod. Y fíjense una cosa, bien abajo a la derecha, tengo el nombre del contenedor que voy a crear y la imagen que vamos a estar utilizando, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestra especificación del contenedor. El nombre del contenedor, la imagen que voy a estar utilizando
y los puertos. Entonces nosotros estamos diciendo a Kubernetes, en este deployment exponeme por favor el puerto 8000, que es el que estoy escuchando, ¿sí? Bien, entonces hasta aquí arriba tenemos la definición de nuestro pod. Les había dicho que Kubernetes hace uso de etiquetas. Entonces, ¿qué etiqueta tiene este pod? Fíjense, metadata. Esta parte es muy importante, ¿sí? Tenemos un label, una etiqueta que dice, bueno, ¿cuál es la key? Aplicación. Ahí está. ¿Y cuál es el value? App saludo. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta porque luego nosotros vamos a utilizar esto para saber cuál, o sea, el service, saber hacia dónde tiene que apuntar, ¿sí? Ahí lo vamos a ver bien. Es más, incluso ahora el editor de texto me lo está marcando mucho a este label app saludo, ¿sí? Van a ver por qué. Bien, ¿qué tenemos por encima del template? Tenemos una sección spec. Fíjense que spec, especificación, está repetida 2 veces. Una está especificando al pod y otra está especificando algo que no vimos en el video anterior, pero se los comento ahora y que está anotado acá arriba, que es el recurso del replica set. No sé si recuerdan que les había comentado que con los deployment nosotros definíamos cuántas réplicas queremos que tengamos. Esto de las réplicas es muy importante porque a veces podemos necesitar que nuestra aplicación sea atendida por varios pods iguales, pero en paralelo, porque por ejemplo incrementó la cantidad de carga, ¿sí? Entonces necesitamos hacer lo que se llama un escalado horizontal, ¿sí? Entonces, los recursos réplica set son los recursos de Kubernetes que se dedican justamente a controlar cuántas réplicas vamos a tener de qué pods, ¿sí? Entonces, fíjense, en la especificación de mi réplica set le estoy diciendo, tengo una réplica de quién, de los pods que tienen el label, ¿sí? Label app saludo, ¿sí? Entonces, el réplica set utiliza como selector, es decir, cuál es el pod o los pods que tengo que replicar, ¿sí? Como selector utiliza una coincidencia de etiquetas. Comparo etiquetas. ¿Qué etiqueta? App. ¿Y qué valor tiene que tener? Saludo. Entonces fíjense que aquí estoy diciendo que voy a tener una réplica de aquellos pods que tengan app saludo. Bien, y por arriba van a ver entonces que tenemos, un poco más arriba, vamos al principio, como les he dicho, acá tenemos API version, kind, deployment, que es lo que nosotros estamos creando, metadata, el nombre del deployment, namespace, le estoy diciendo este deployment, desplegámelo por favor en este namespace y acá coloco un label, también como teníamos antes en el pod, app saludo. Y esta etiqueta es una etiqueta extra que puse que no hace nada al comportamiento, pero era para simplemente demostrar que en el campo labels podemos agregar las etiquetas que nosotros querramos. Es más, uno en un principio cuando sigue los tutoriales va a ver que utiliza mucho los deployments, los services, los replica set, esta etiqueta labels app, no, o sea, app tanto, ¿sí? Y uno se tentaría decir, sí o sí la etiqueta se tiene que llamar app. Van a ver que no hace falta. Pueden poner el nombre que ustedes quieran siempre y cuando lo que ustedes coloquen aquí como key value coincida luego en el match label, ¿sí? Sé que esto puede ser medio confuso al principio. No se abrumen. Véanse con el tiempo que haga falta este archivo. Yo empecé de abajo hacia arriba porque me parece que es la forma más sencilla para el que está recién empezando. Pero bueno, entiendo y es totalmente natural que ya a esta altura sientan que no están entendiendo nada. Quédense tranquilos, luego si hace falta lo repasamos sin ningún problema desde otra forma. Bien, entonces nosotros tenemos ya con todo esto aquí descrito nuestro deployment. Como ayuda a memoria, rápidamente les pongo aquí, replica set más pods, es un deployment, ¿sí? Es decir, adentro de un deployment nosotros tenemos la especificación de un replica set y la especificación de, de un pod, ¿sí? Que nos dice cuál es nuestra imagen, puerto, etc. Bien, luego tenemos nuestros
service aquí. Este es el service que va a estar apuntando al deployment app salud, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Ustedes deberían de tener ahí a un costado la imagen, pero vamos a dibujar un poquito acá. Bien, entonces vamos a graficar un poco nuestra situación. Vamos a hacer un recordatorio. Nosotros tenemos nuestro service, ¿sí? Aquí lo vamos a service a abreviar. Esto va a estar escuchando por el puerto 8001, habíamos dicho, y va a estar llevando todo el tráfico del puerto 8001 hacia el puerto 8000, ¿sí? Y vamos a decirle al puerto 8000, pero no solo con un puerto 8000, es decir, con el puerto que nosotros estamos apuntando, no nos alcanza. Nosotros le tenemos que decir al service, mira, apunta al puerto 8000, pero de algunos pods. ¿De qué pods? Bueno, vamos a utilizar los que tengan el label, ¿sí? Perdonen la letra, que se va a llamar app, dos puntos, app salud, ¿sí? App salud. Esto ténganlo en mente. Ahora bien, nosotros vamos a tener de este lado nuestros contenedores, ¿sí? Vamos a dibujarlo como si fuera una ballenita, ¿sí? Habíamos dicho que este contenedor va a tener un, ¿dónde está? Acá, un label, ¿sí? App salud, este que está acá. Es decir, tienen un label app salud como valor de la key app, ¿sí? Por otra parte, esto está escuchando en el puerto 8000 en el container port, ¿sí? Es decir, esto está escuchando en el puerto 8000 de nuestro container port, ¿sí? Bien, ¿dónde tenemos nuestra información de conexión? ¿Sí? Entonces tenemos nuestro app saludo, nuestro puerto, y acá tenemos nuestro service. Fíjense una cosa. El service, entonces hemos dicho que está escuchando en el puerto 8001. ¿Dónde lo vamos a estar definiendo? Acá. ¿Sí? Ahí. Eso a su vez apunta al puerto 8000, donde esté definido aquí, en Target Port. ¿Sí? Se metí la vez en la lapicera. Ahí está. Perfecto. Bien, ahora va a estar apuntando en el puerto 8000, pero ¿de qué pods? Y aquellos cuyo label sea este que tenemos acá. Es decir, como selector vamos a estar utilizando esta etiqueta de aquí, ¿sí? Fíjense nuevamente cómo para describirle este recurso yo empecé con lo que está más intentado hacia afuera. Entonces, vamos, esto ténganlo sí presente, ¿sí? Y vamos a repasar. Entonces, nuestro service se va a llamar AppSaludo Service. Este service naturalmente va a estar desplegado en el mismo namespace, es decir, intro K8S. ¿Y cuál es la especificación del service? Bueno, como tipo, cluster IP. Habíamos dicho en el video anterior que los services del tipo cluster IP lo que hacen es exponer una IP que es interna a nuestro cluster. Por ahora vamos a trabajar solamente con servicios del tipo cluster IP, ¿sí? Bueno, y aquí es donde entonces nosotros comentamos cuáles son los puertos que tiene que escuchar. El puerto que va a estar escuchando es el puerto 8081, protocolo TCP, y cada vez que llegue una petición TCP al puerto 81, lo tiene que redirigir al puerto 8000. Y todo eso, el tráfico va a ir a las aplicaciones que tengan esta etiqueta, app salud, ¿sí? Vean todas las veces que haga falta. Esto es, como les digo, puede ser muy abrumador al principio, pero van a ver que de a poco va a ir teniendo sentido. Vamos a borrar un poco esta pantalla, tuki tuki tuki, y vamos a aplicarlo, ¿sí? Entonces estamos ahí, clear, entonces vamos a hacer, perdón, hacemos qctl apply-f, como habíamos hecho en el caso de namespace, app, y esto habíamos hecho saludo. Bien, nos va a decir que se creó el deployment, que se ha creado el service, y si vamos a nuestro Kubernetes Dashboard, vamos a la parte de donde estamos por aquí, deployments, ¿sí? Fíjense que tenemos app saludo deployment, ¿sí? Y acá tenemos los metadatos, como les he comentado, todas las etiquetas, el espacio de nombres, el namespace, el nombre del recurso en sí, la edad, la fecha de creación, etcétera, ¿sí?
Y este deployment, a su vez, fíjense un poco más abajo, que aquí nos dice, bueno, el replica set que ha creado, vamos un poco más abajo, un listado de eventos de qué es lo que ha estado sucediendo, ¿sí? Que ha estado creando nuestro replica set. Si ustedes ven esto desde Lens, ¿sí? Los voy a mostrar rápidamente, lo pueden ver desde aquí, y aquí ven que podemos filtrar por namespace, intro KHS, deployment, y también les muestra todas las etiquetas, ¿sí? Que teníamos antes y los eventos. Vamos a pods. Aquí podemos filtrar por namespace. Vamos a namespace intro K8S y aquí vemos nuestro nombre de pod, app saludo deployment y le pone un número, una cadena aleatoria para identificarlo. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver el estado de nuestro pod, uno de uno, creado hace un minuto, está funcionando. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya visto cómo es un deployment y un service para este caso, lo que vamos a hacer es lo mismo ahora bien para la aplicación de contador. Muy bien, vamos a la aplicación de contador. Esto tiene una forma muy similar a la que les había mostrado previamente, solamente que tiene una particularidad. Y es que en la especificación de nuestro pod van a ver que en la sección de containers tenemos dos contenedores, ¿sí? Y porque justamente, como les había comentado, este tiene una aplicación en Flask que se conecta a un Redis, ambos son contenedores por separado, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad que tiene, pero todo el resto es similar. Entonces, nuestro contador va a tener como en su contenedor el nombre AppContador, la imagen es esta, que está en el Docker Hub ahora, ¿sí? Y va a estar escuchando en el puerto 8000. Por otra parte tenemos el contenedor de Redis, que se va a llamar name Redis, la imagen de Redis traída del Docker Hub pública y este va a estar escuchando en el puerto 6379. Y aquí lo que tenemos que tener en cuenta, entonces, es que vamos a tener, como les he dicho, tenemos entonces nuestro contador aquí, ¿sí? Este es el contador. Y vamos a tener nuestro Redis aquí. Lo vamos a hacer bien simple, un cuadradito. Qué bien que dibujo. Bien, ¿qué es lo interesante aquí? Redis no está expuesto a través de un service. El service va a estar, a ver, vamos a hacer, bueno, listo, vamos a hacer con este mismo color. A ver, ahí, rojo, perfecto. Nuestro service va a estar apuntando hacia la aplicación contenedor en el puerto 8000, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la conexión entre contador y Redis si no hay un service en el medio? Bueno, como les había dicho, estos dos se ejecutan en un solo pod. Y si recordamos, en el video anterior habíamos dicho que todos los contenedores que están en un mismo pod se pueden comunicar entre ellos como si fueran simplemente localhost, ¿sí? Entonces, la imagen de contador lo que está haciendo es simplemente pegarle al puerto 6379 de localhost y va a llegar a ese Redis, ¿sí? Esa es la única particularidad que tenemos respecto del caso anterior. Todo lo otro similar, misma cantidad de réplicas, utilizamos la misma lógica para que nuestro réplica set cree pods de AppContador, le va a estar pegando nada más que al match label AppContador y hemos cambiado simplemente nombres y ya. Todo lo otro similar. Y acá otra cosa sí que tenemos diferente es lo siguiente respecto al caso anterior. En el caso anterior nosotros tenemos como target port del service el puerto 8001, ¿sí? El 8001. En este caso, tanto el puerto de escucha como el puerto target es el puerto 8000. ¿Por qué es esto? Simplemente para marcar una diferencia. Nada más. Ustedes pueden utilizar el target port o el puerto de escucha que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque en este caso, si vamos al diagrama, vamos a ver que tenemos dos services por separado. Entonces, el service port puede ser tranquilamente 8000 en ambos casos o en 8001. No va a haber conflicto. Pero por una simple cuestión pedagógica prefería hacer que el service port sea diferente en cada caso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ya tenemos nuestro manifiesto de toda la solución a AppContador.
Venimos por aquí, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, QCT apply, nada más que ahora app contador YAML, ¿sí? Entonces vamos a nuestro dashboard o nuestro lens, lo que nosotros querramos, y en el namespace intro K8s ya vemos que se está ejecutando app contador deployment, está creando pods, ¿sí? Entonces nos está diciendo que está publicando la imagen de Reddit, la imagen del contador, y ya nos va a decir que está todo listo y en orden. Si ustedes vienen, por ejemplo, aquí a Lens, nos vamos a Pods y van a ver que en el caso de App Contador les muestra que tenemos dos containers ejecutándose. ¿Sí? Perfecto. Entonces ya tenemos desplegado en nuestro clúster nuestras dos aplicaciones. Ahora, antes de pasar a la sección de Ingress, les quiero mostrar cómo podemos ver que nuestros pods estén funcionando correctamente. ¿Sí? Para ello vamos primero a navegar los logs de nuestros contenedores. ¿Cómo hacemos eso? Desde Lens, por ejemplo, podemos ir a la sección de pods, seleccionamos uno de nuestros pods, por ejemplo este de aquí, y aquí arriba a la derecha tenemos un botoncito que nos permite ver los logs del pod. Y aquí vemos que tenemos app contador y Redis contador porque recordemos que este pod tiene dos contenedores. Seleccionando cualquiera de los dos, nos va a abrir una ventanita mostrando los logs de ese contenedor. Lo mismo podemos hacer desde el Kubernetes Dashboard. A esto lo podemos acceder también por líneas de comando, pero comúnmente lo vamos a estar haciendo desde Lens, porque es más cómodo, ¿sí? Ahora bien, otra cosa que estaría bueno probar a esta altura, antes de pasar el ingress, es ver que nuestras aplicaciones se estén ejecutando las peticiones de la forma que nosotros queremos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bien, hasta ahora nosotros no tenemos ninguna forma de desplegar en el clúster de cómo acceder desde el exterior. Entonces, aprovechando que nosotros tenemos el archivito de contexto configurado, es decir, nuestra máquina local sabe cómo llegar al clúster, lo que vamos a hacer es un port forward. Un port forwarding nosotros ya lo habíamos hecho para levantar justamente el Kubernetes Dashboard, que es como ahora mismo se está ejecutando. Vamos a hacer lo mismo, pero para los services de nuestras aplicaciones. ¿Cómo hacemos un port forwarding? Vamos al Lens nuevamente, vamos a la sección de Services y aquí vamos a ver los services de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, si quiero hacer un port forwarding sobre nuestro service de la aplicación Saludo, seleccionamos el service y vemos aquí ports. Esto lo que va a hacer al momento de hacer un port forwarding es asignar un puerto aleatorio en nuestra máquina local y lo va a mapear al puerto 8081 de nuestro service. Y de esa forma nosotros vamos a poder estar llegando hacia la aplicación desde nuestro local. Entonces, si yo presiono aquí, va a hacer un port forwarding, ven, y ya llegamos a nuestra aplicación a través del puerto local 39075. ¿Sí? Si nosotros vamos a los pods, muy posiblemente aquí, pod de aplicación saludo, vamos al log, ¿sí? Y ven cómo esa petición ha llegado correctamente, ¿sí? Está bueno que antes de pasar a la sección de Ingress, ustedes hagan estas pruebas porque, bueno, si nosotros no estamos llegando a nuestra aplicación, tenemos que debuggar y tenemos que ver si no puede ser un problema de service o un problema de el Ingress. Así es que antes de levantar un Ingress, les recomiendo hacer esta prueba, ¿sí? Y bien, entonces ya habiendo visto esto, podemos pasar a la sección de Ingress. Muy bien, entonces tenemos nuestra aplicación contador, nuestra aplicación saludo corriendo bajo un namespace. Ahora, yo quiero acceder a esas soluciones y a esos proyectitos chiquititos que tenemos corriendo. Necesitamos exponerlo. Vamos al diagrama nuevamente y tenemos esta parte que es el ingress, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver, ¿sí? Con un poco de detenimiento lo que sería esta sección, ¿sí? Fíjense que aquí tenemos tres cosas. Tenemos un ingress controller y luego tenemos nuestras rutitas aquí, ¿sí? Vamos a empezar por acá. Para eso vamos a hacer un repaso. Ingress controller sería nuestro enrutador propiamente dicho. Van a ver que se va a estar ejecutando como un pod. Es decir, esto es lo que va a hacer de proxy reverso nuestro proceso que hace de proxy como reverso. Va a estar escuchando las peticiones del exteriores y luego la va a dirigir a el service que haga falta. Para saber a qué service tiene que ir es donde tenemos nuestros recursos
del índole ingress. Los ingress entonces hemos dicho que eran simplemente entradas en una tabla de enrutamiento. Pero el que hace el enrutamiento es el ingress controller. Ahora bien, si ustedes tienen una instalación fresca de un clúster de Kubernetes, van a ver que Kubernetes por defecto no trae ningún ingress instalado. Nosotros lo tenemos que instalar, ¿sí? Y aquí entra en juego la particularidad de cuál es el clúster de Kubernetes que ustedes estén utilizando. Yo lo voy a mostrar cómo se haría en el caso de MicroK8s, pero en Minikube se hace de otra forma y en los proveedores de nubes se pueden hacer de otra forma. Por otra parte, yo estaré utilizando un Nginx, pero no es el único proveedor de Ingress Controller que existe. Cada proveedor de la nube tiene el suyo propio, hay otros de third party, o sea, de terceras partes. Entonces, ustedes fíjense cuál es el que les gustaría instalar, ¿sí? Cada uno tiene su método de instalación y sus características. Algunos se pueden instalar simplemente haciendo un kubectl apply y estamos aplicando unos manifiestos que están en la nube, en algún repositorio remoto. Pero en este caso, en MicroK8s, lo que vamos a estar haciendo es instalarlo de la forma nativa, ¿sí? ¿Cuál es la forma nativa que nos provee MicroK8s para instalar el Ingress Controller? Entonces, vamos aquí al README y yo les muestro que... perdón, no lo coloqué. Después se los voy a colocar, lo voy a actualizar, ¿sí? Pero es bien simple. Lo instalamos como si fuera un plugin, como hicimos con el dashboard. Entonces, hacemos MicroK8s enable ingress. Y esto lo que va a estar haciendo, bueno, yo ya lo tengo instalado, pero lo que va a estar haciendo es instalarme en mi MicroK8s un ingress controller del tipo Nginx. Si vamos al lens, nos vamos a pod, fíjense que tenemos creado un namespace ingress y aquí tenemos nuestro ingress Nginx. Este es el que va a estar escuchando las peticiones del exterior, ¿sí? Bien, como les decía, cada proveedor de Kubernetes va a tener su metodología para instalar y también depende de cuál es el proveedor de ingress que ustedes utilicen, pero en general no son para casos así simples muy complicados, es simplemente hacer un apply de un manifiesto que esté en un remoto o un enable como está ahora. Perfecto, vamos entonces a ver el manifiesto de ingress. En este caso, yo he optado por tener en el mismo manifiesto los dos ingress. Se podría haber colocado tranquilamente aquí, ¿sí? Ven que separamos con 3 guioncitos cada recurso. Yo copiaba, por ejemplo, pegaba y colocaba aquí abajo el ingress, en este caso de contador, hubiese funcionado, ¿sí? Simplemente preferí separarlo de esta forma por una cuestión de estilo. Bien, vamos a ver lo siguiente. En el spec, entonces, ¿qué le estamos diciendo? ¿Cuáles van a ser las reglas con las que nosotros vamos a estar escuchando el tráfico y cómo lo vamos a redirigir? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una regla para el host localhost. Acá lo que nosotros hacemos es colocar cuál es el dominio que nosotros estamos escuchando, ¿sí? Esto, si ustedes han configurado alguna vez un próximo reverso en Nginx, por ejemplo, les va a ser muy familiar, ¿sí? Esto es como si fuera el server. ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Cuál es el dominio para cual las reglas de la tabla de enrutamiento que les voy a mostrar ahora valen, ¿sí? Esto vale entonces para localhost. Localhost, vamos a estar escuchando peticiones del tipo HTTP y vamos a estar escuchando paths, es decir, nosotros vamos a colocar localhost barra algo, ¿sí? Podría haber sido tranquilamente un subdominio, por ejemplo, punto nuestro dominio principal, es otra estrategia, es totalmente válida, pero en el caso de este tutorial vamos a utilizar paths, ¿sí? ¿Cuáles son los paths? Básicamente, bien, tenemos dos paths, el app barra app contador y el barra app salud, ¿sí? Entonces, vamos por ejemplo con el primero. Lo que estamos diciendo es, bien, cada vez que yo tenga una petición sobre localhost cuyo path sea app contador, lo que voy a estar haciendo es redirigir mi tráfico hacia el siguiente backend. Mi backend es un service, ¿sí?
¿Cuál service? El service que se llama AppContadorService, que es el que hemos creado aquí, ¿sí? Vamos a poner aquí a un costado. Bien, le voy a pegar a ese service. ¿Y sobre qué puerto le voy a pegar al service? Y simple, sobre el puerto 8080, que es el puerto que va a estar escuchando mi service, ¿sí? Entonces, AppContadorService, puerto 80, 80, 80, 80, ¿sí? Vamos viendo entonces, va a tener un poco de sentido cómo se hace la cadenita esta de conexión, ¿sí? Vamos ahora a el app saludo. Mi app saludo, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo? Redirigir el tráfico hacia el backend, que el backend es un recurso del tipo service, que se llama app saludo service. Similar, lo vamos a colocar esto aquí, ¿sí? Y en este caso, adivinen a qué puerto vamos a estar pegándole, al 8081, es decir, al puerto que tenemos de escucha en el service, de app saludo service, ¿sí? El 8081, ¿sí? Entonces fíjense cómo se va haciendo una cadena de conexión aquí. Vamos a hacer lo siguiente, a ver si me da la pantalla. Vamos a colocar esto un poco acá. Ahí está, ¿sí? Tenemos acá entonces nuestro app saludo service, ¿sí? Bien, nuestro app saludo service tiene este paso. Es decir, nosotros vamos a conectar a localhost barra app saludo, ¿sí? Esto se va a dirigir a un service que se llama app saludo service, que está aquí. Y esto va a estar conectándose sobre el puerto 8081, 8081. Ahora bien, entonces nosotros tenemos nuestro ingress aquí, ingress, que le está pegando a el service sobre el puerto 8081. Ahora, el service lo que va a estar haciendo es dirigir nuestro tráfico. Imagínense que eso es una ballena de Docker. Lo va a estar dirigiendo al tráfico hacia el puerto 8000. Que este puerto 8000 es el que tenemos aquí. ¿Sí? Bien, entonces esa es la forma en que nosotros conectamos un ingress con un service, con un contenedor de Docker para que se dé la comunicación desde el exterior. ¿Sí? Perfecto. Si eso entonces ya fue quedando en claro, lo que estaría quedando por último es entonces vamos a hacer un qctl apply -f sobre ingress. ¿Sí? Entonces fíjense que me ha creado, ¿sí?, el ingress de intro couchs. Este es un solo, bueno, en este caso he hecho un solo ingress por haberlo hecho con dos, pero lo he hecho con uno solo, ¿sí?, que va a estar teniendo estas dos reglas de enrutamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos a nuestro LES o al Kubernetes Dashboard, nosotros tenemos la sección Network, podemos ver los services, ¿sí? Acuérdense de filtrar por namespace, y aquí tenemos los ingress. Y aquí nos dice cuáles son las rutas que está escuchando. Me queda una cosa más para explicarle en inglés, pero denme unos momentos, ¿sí? Entonces vamos a localhost, vamos a abrir en el navegador, localhost barra, y vamos, por ejemplo, sobre app contador. Vamos con app contador, ¿sí? App contador, tuc. Bien. Hola gente, me han visitado una vez, dos veces, tres veces, ¿sí? Perfecto, entonces en este punto nosotros ya tenemos una conexión hacia nuestro clúster desde el exterior. En este caso el exterior es la misma máquina, ¿sí? Y fíjense una cosa, ustedes capaz han notado algo, que el path le he colocado algo medio raro aquí, ¿sí? ¿Qué es todo esto? Bueno, yo les voy a comentar lo siguiente. Para eso tenemos el app saludo justamente. Vamos al app saludo, ¿sí? Nos dice, hola gente, soy una app simple y esta es mi ruta raíz. Recuerden que esta aplicación tiene más de una ruta, ¿sí? Tiene, por ejemplo, la ruta it, la ruta en y la ruta, creo que era d, la otra, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Si ustedes han configurado un proxy reverso, seguro se han encontrado con este problema. ¿Cuál es? El proxy lo que hace es simplemente recibir una petición y redirigirlo. Pero lo redirige como vino la consulta completa, es decir, le va a redirigir la consulta con el path barra saludo.
pero mi microservicio no escucha el path barra app saludo, no tiene esa raíz, fíjense. Tiene la raíz y la raíz de cada idioma. Entonces lo que necesito hacer aquí es una reescritura, ¿sí? de path, es decir, necesito quedarme solo con una parte de path. Necesito que mi ingress tome esta parte, la utilice para saber a qué service apuntar, pero cuando se lo mande al microservicio, me quite esa parte. Bien, ahí es donde entra en juego esto, pero más que esto quiero que presten atención aquí arriba, que es algo muy potente que tienen los ingress, que son las annotations. ¿Sí? Las annotations están adentro del campo metadata. Uno pensaría que son simplemente etiquetas, pero no. O sea, sí, son etiquetas, pero estas etiquetas nos van a modificar el comportamiento del ingress. Esta es una herramienta muy fuerte que nos ayuda a expandir o a configurar de una forma muy sencilla varias opciones de mi ingress. En este caso yo estoy utilizando esta annotation que tiene este nombre raro, pero básicamente es una reescritura de target y le digo, mira, necesito que me reescribas el target y te quedes solo con la segunda parte del path. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? Entonces va a estar eliminando la primera parte y me voy a estar quedando con la segunda. La segunda, una expresión regular, wildcard, lo que venga luego, ¿sí? Ahora, ¿hace falta saberse de memoria esto? No, para nada. ¿Y cómo supe yo cómo utilizar esta annotation? Simple, van a Google o a un buscador, ponen Nginx Ingress Controller Annotations y esto les va a llevar hacia la documentación en la cual les dice todas las annotations que tiene el Ingress Controller. En este caso, como estamos utilizando un Nginx Ingress Controller, tiene estas annotations, ¿sí? Entonces, sea cual sea el Ingress Controller que ustedes hayan instalado, sea un Nginx, sea un Traffic, sea uno de AWS o cualquier otro proveedor de la nube, para saber qué annotation utilizar, diríjanse a la documentación. Muy bien, entonces ya con eso hemos logrado, ¿sí?, hacer lo que hemos querido hacer aquí. Recuerden nada más que el ingress lo estamos describiendo solamente con un manifiesto en este caso. Perfecto, entonces, antes de terminar el video, lo último que me queda por comentarles, les dejé aquí en el repositorio, en la carpeta Challenge, un pequeño ejercicio para que ustedes puedan ponerse a prueba de los conceptos que hemos visto en estos dos videos, ¿sí? El challenge tiene una consigna bastante sencilla, básicamente es levantar en un clúster de Kubernetes esta arquitectura. Pueden ver bien los detalles acá en la consigna, pero básicamente lo que tienen que hacer es levantar un proyecto muy similar al que hemos visto en este video, solo que agregamos un pequeño microservicio que entregue la hora actual del sistema. Ese microservicio junto con la aplicación de saludos van a ir en el mismo despliegue, en el mismo deployment. Por lo tanto, utilizan el mismo service, pero se accede por dos rutas en ingress diferentes. Y también se le solicite que la aplicación saludo se modifique para recibir los mensajes en sus 4 o 5 idiomas que tienen, en vez de estar hardcodeado, que los reciba de un config map. Entonces usted tendrá que fijarse en la documentación de Kubernetes que es un config map, cómo utilizarlo y cómo inyectarlo adentro de la aplicación. El resto es bastante similar y utilizamos un namespace diferente. Les dejo aquí también en el repositorio una carpetita, Manifest Templates, ¿sí?, con los templates de los manifiestos para tenerlos como guía, así no hacen un simple copy-paste de lo que estaba antes, pueden hacer esto como base. Y les doy como una ayuda unas etiquetas to-do que ustedes pueden editar, como para inspirarse un poco cómo empezarlo, ¿sí? Bien sencillito, pero es para poner en práctica lo que ustedes han aprendido. Y por último, las imágenes las van a almacenar en un repositorio de imágenes Docker propio, y una vez que toda esta aplicación les esté funcionando, les dejo para que ustedes prueben pasar dicho repositorio como privado y ver cómo su clúster se tiene que autenticar para pulear esas imágenes, ¿sí?
Bueno, bien sencillito el challenge, pero es para que ustedes puedan poner en práctica lo que hemos visto en este video. Espero que esta serie de 2 videos que hemos hecho les haya servido para todos aquellos que estén empezando en este mundo, les dé un poco más de claridad. Y bueno, desde ya que cualquier duda o consulta o sugerencias se acepta que las escriban en el comentario, me pueden escribir en los comentarios de YouTube o me pueden mandar un correo sin problema o en el mismo perfil de LinkedIn. Cualquier cosa, en la descripción del video tienen mis contactos. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final y bueno, les deseo mucha suerte en este mundillo de Kubernetes.